En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, una edición especial la que tenemos esta semana con unas condiciones especiales con las que podemos emitir. Durante las últimas semanas no hemos podido realizar el programa por motivos de logística debido a la crisis del coronavirus. Esta semana hemos querido volver a la antena realizando una especie de edición especial con dos invitadas para tratar toda esta crisis y para tratar todo el análisis político que encierra la crisis, pero con estas condiciones que nos permiten hacerlo. Vamos a intentar muy pronto volver a las circunstancias normales y volver a nuestro estudio. En cualquier caso, quiero agradecer especialmente que hoy estén conmigo dos invitadas. Vamos a irnos hasta Nueva York con la corresponsal de Radio Francia Internacional. Ya saben que en estos momentos Nueva York está viviendo una situación tremendamente complicada. Ella es Silvina Esterin. Silvina, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, un placer acompañarlos en esta edición especial confinada de En Primera Plana. Muchas gracias, Silvina. Y la encontramos también con una de las analistas habituales de nuestro programa. Ella es Sabine Grandadam, la jefa de la rúbrica de América Latina en el QVEGA Internacional. Bienvenida, Sabine. Hola, muchas gracias por invitarme confinada. Perfecto. Bueno, pues espero que estén bien y que me ayuden en los próximos minutos a desengranar toda la actualidad y todo el análisis político que tiene esta gran crisis de sanidad, que hoy es nuestro gran asunto en Primera Plana. Bueno, pues líderes de todo el mundo están pidiendo una respuesta global a la crisis del coronavirus, como todos ustedes saben. Aquí en Europa, donde la crisis está golpeando especialmente, bueno, pues ya saben, sobre todo a España e Italia, también a Francia, se están volviendo a mostrar las diferencias en el seno de la Unión por dar una respuesta conjunta y coordinada. En Estados Unidos la situación no es mejor, el país está rompiendo estos días sus récords diarios por fallecimientos, preocupa especialmente la situación en Nueva York, ahora nos lo va a contar nuestra corresponsal, y mientras Donald Trump, que acusa pues a la Organización Mundial de la Salud de haberse equivocado en recomendaciones y de ser chinocéntrica, y precisamente China, que a todo esto ya ha conseguido registrar su primer día sin muertos por COVID-19 y que aún no ha levantado del todo el confinamiento, pero en Wuhan, la ciudad origen del virus, ya no está aislada, ha recuperado sus conexiones con el resto del país. Vamos a analizar todo esto, pero también vamos a analizar lo que pasa en otros lugares, a lo mejor menos afectados por el coronavirus, pero donde también hay un temor y está esa realidad. Por ejemplo, en África, donde hay mucho temor a la expansión del coronavirus, pero también vamos a referirnos a América Latina, sobre todo a la situación de dos potencias como México y Brasil, cuyos presidentes, sobre todo en un primer momento, sin duda, minimizaron la importancia de la pandemia. Antes de todo ello, como hacemos cada día en esta edición especial, también lo hacemos, analicemos algunas de las portadas que nos ha planteado la prensa esta última semana y además muy interesantes porque algunas de ellas nos plantean algunas incógnitas que yo quiero plantear hoy a mis invitadas. Fíjense bien. Diario The Economist. Un siniestro cálculo, el que los estados deben realizar entre vida, muerte y economía. Es una dicotomía muy interesante que luego les voy a plantear a nuestras invitadas porque quizá no podamos hacer el análisis político pormenorizado de cada uno, pero sí un análisis que sí que podemos ver entre esa dicotomía entre sanidad y economía que ha existido en las políticas decididas. QVEGA Internacional, el medio de Sabine, se pregunta si nuestras democracias van a poder sobrevivir a esta crisis. ¿El orden liberal y nuestras sociedades tienen fuerza frente a la pandemia? ¿Hay que copiar el modelo chino? Se pregunta en su portada el QVEGA. Un reflejo de cómo puede cambiar este orden mundial es la portada de Liberación, que califica a Estados Unidos dentro de esta crisis de primera impotencia mundial. Reflejo de esa impotencia es este mapa con columnas rojas representando a fallecidos que llevan un diario de prestigio como es el New York Times en su portada y donde se puede observar claramente la crisis que vive en estos momentos la ciudad de Nueva York. Vamos a empezar precisamente por allí. Silvina, cuéntanos lo primero. ¿En qué situación se encuentra la ciudad, sus servicios sanitarios, con ese récord de muertes que hemos visto en las últimas horas y hechos tan complicados con incluso brotes en su sistema penitenciario? Cuéntanos, Silvina. La situación es muy compleja, Carlos, muy sombría,
porque como mencionabas, los números están en rojo absoluto, ¿no? Hemos tenido de un día para el otro aquí en la ciudad de Nueva York, en New York City, casi 800 muertos. Hay en total en Nueva York 7.000, en el estado de Nueva York unos 7.000 muertos, y la sensación es que, bueno, esta ciudad, ¿no? El hegemón, Estados Unidos, está totalmente desbordado, fuera de control. A esto se agrega que cada día surgen noticias de la posibilidad de haber agarrado esto antes, ¿no? De evitar este desborde, que el sistema hospitalario esté como está, a full capacidad, tanto el sistema público como el privado. Y realmente, bueno, el presidente Trump está siendo por amplios sectores muy criticado. Ahora salió la noticia de que hubo un memo en enero por parte de un asesor del muy cercano, donde ya se hablaba de que esta pandemia podía tener efectos, un impacto tremendo en lo económico y en la cantidad de vidas. Y realmente es muy tremendo porque aquí en Nueva York, donde estoy, se escuchan las sirenas todo el tiempo, se escuchan los helicópteros, y no son solamente llamados al 911 de gente que quizás está experimentando síntomas severos como fiebre alta o tos y que necesitan realmente llamar a una ambulancia para ser trasladados a un hospital, sino que lo que estamos viendo es que como los hospitales públicos y privados se van desbordando, se van trasladando pacientes de una institución a otra, a veces en helicóptero. Entonces el cielo está surcado por helicópteros constantemente. Eso a nivel sonoro es, les diría, algo muy, muy fuerte, que recuerda también al 11 de septiembre, porque el sonido no para. Y, y realmente es así. Yo ayer visité la catedral de Saint John the Divine, que muy pronto va a ser convertida en hospital de emergencia, y es tremendo ver cómo la ciudad está mutando de cara radicalmente, ¿no? Tenemos hospitales de emergencia hasta en el Central Park, un emblema de Nueva York, ahora con carpas albergando a pacientes entubados de COVID-19. Eso se repite también en el estadio donde se hace el abierto de tenis de Estados Unidos, o sea, cosas realmente impensadas, pero que muestran el nivel a que ha llegado esta crisis sanitaria aquí en Nueva York. Tremendo. Y mientras toda esta situación que nos está contando Silvina sucede en Nueva York, el otro epicentro del coronavirus está aquí en Europa y lo lleva estando desde hace semanas. Sabine, con la esperanza de llegar a un pico que sigue sin llegar. Hemos visto algunos datos más o menos positivos en los últimos días en Italia porque el nivel de fallecimientos por día parece que va bajando. En España no llega a concretarse y aquí en Francia tampoco. Es decir, ese pico que no llega y que desespera en Europa. O sea, hay noticias un poco mejores, porque en realidad el pico no está alcanzado, por ejemplo, todavía en Francia, el ejemplo que tenemos nosotros, y tampoco en Italia, pero se nota que está desacelerándose el número de pacientes que llegan a reanimación. Y desde este punto de vista podemos esperar de que la cumbre, o sea, el pico, se mantenga un poco flojo, mientras, por otra parte, avanzan los ensayos médicos, no hay que olvidarlos, porque están avanzando muy rápidamente. Lo que quizá llame la atención de lo que está pasando en Europa estos días, Sabine, es la falta de una respuesta coordinada, ¿no? Claro. Este elemento de solidaridad que hoy más que nunca se pone en evidencia en Europa con todas estas peleas que estamos viendo en el Eurogrupo, en las cumbres de jefes de Estado, porque no se llega a dar esa respuesta conjunta a una crisis de estas dimensiones, ¿no? Exactamente, apenas se empieza a hablar ahora en el círculo europeo de los miembros de la UE de una respuesta coordinada como para enfrentar la crisis económica que va a suceder después de todo eso y que ya empezó, pero se nota que de cada país sus propias medidas, sus propias decisiones sanitarias, sin coordinación, sin, por ejemplo, pedidos conjuntos de máscaras que nos hacían falta, que nos hacen tanta falta. No hay una respuesta coordinada y más bien hay una pelea entre
diferentes países. Digamos que hay dos blocos, un grupo de los países del sur de Europa, incluyendo a Francia, que defienden una respuesta coordinada, precisamente un tipo de plan Marshall para Europa, y otros países que de momento se niegan, como Alemania, a toda decisión comunitaria fuerte y que están empezando a quedarse por lo suyo. Me gustaría agregar a eso que menciona Sabine y que están hablando de esta falta de coordinación en Europa. Aquí en Estados Unidos también se ve eso, porque el presidente Trump ha dejado que los gobernadores de los distintos estados decidan absolutamente todo, desde bajo qué términos se va a imponer la cuarentena, que de hecho aquí en Nueva York es voluntaria, o sea, el eslogan es quédate en tu casa lo más que puedas. Y realmente eso se nota. El presidente Donald Trump ha dicho que el gobierno federal es un backup, ¿no? O sea, un refuerzo, que él no está ahí para que le pidan todo tipo de asistencia, desde equipamiento médico, respiradores y demás, sino que él está mirándolo todo y coordinando un poco como desde el costado, desde los márgenes. Y eso realmente se siente. Creo que ha sido algo que ha impactado negativamente en la respuesta de Estados Unidos hacia esta crisis sanitaria, y tenemos diferencias en el manejo de cada estado. Ahora aquí en Nueva York, el gobernador Cuomo ha dicho que él está haciendo una especie de bloque con lo que se conoce como el área triestatal, que son los estados de Nueva York, de Connecticut y de New Jersey. Nueva Jersey es un estado también bastante golpeado por el COVID-19, pero si no, realmente esta cuestión de que cada gobernación se tiene que ingeniar para tener el equipo médico, para conseguir las máscaras, los guantes, las batas para los médicos, o sea, todo eso ha resultado en que, según el propio gobernador Cuomo, lleguemos a una especie de eBay, donde se iba subiendo el precio porque los distintos gobernadores iban como bidding, ¿no? Como subastando, tratando de lograr estos productos, y al final el precio se iba por las nubes cuando querían comprarlo a China. Entonces, esta falta de acción coordinada y concertada ha sido un issue y todavía lo es, ha sido un problema que se discute mucho hoy por hoy aquí en Estados Unidos. Ya ven, falta de coordinación, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los dos lados del Atlántico, en los dos puntos que son el epicentro ahora mismo de toda esta crisis. Antes de analizar otras cosas, te quería preguntar, Silvina, y esta pregunta nos la hacemos mucho desde Europa, ¿por qué Nueva York? Porque si recordamos y nos vamos unas semanas para atrás, había otros puntos de Estados Unidos muy complicados. Yo recuerdo el caso de California, del que llegamos a hablar un montón hace 3 semanas cuando empezó el confinamiento. ¿Por qué se ha reproducido el virus o se ha propagado tanto en Nueva York y no tanto en otras urbes como Los Ángeles, por ejemplo? ¿Qué diferencias ha habido? Bueno, efectivamente, en un primer momento Nueva York no era el foco, teníamos Washington State con un foco tremendo en un geriátrico, en un centro para personas mayores. Luego sí vino acá a Nueva York a un suburbio que se llama New Rochelle, y la respuesta, digamos, las posibles causas de por qué hoy por hoy Nueva York es el foco de esta pandemia en Estados Unidos, y de hecho ya Nueva York es el lugar, la zona con más casos de infectados de todo el mundo, sacando el propio Estados Unidos, ¿no? O sea, en Nueva York hemos superado los casos, hay 152.000 infectados y casi 7.000 muertos en el estado de Nueva York. Es terrible. Las posibles causas son, por un lado, el gran tráfico de personas que hay en esta ciudad. Piensen que el turismo acá, bueno, es de millones, ¿no? O sea, 100 millones de turistas pasan por Nueva York anualmente, y la densidad que hay en este lugar es, bueno, comparable a pocas otras ciudades. Acá hay 9 millones de personas, vivimos todos muy hacinados, o sea, desde el subterráneo hasta la propia ciudad, y eso realmente ha contribuido a la propagación veloz y masiva de este virus en Nueva York. Creo que esas dos cosas, el alto flujo de personas de todos lados del mundo,
incluso es un crisol, aquí no solo turistas, ¿no? Vivimos gente de todas partes del mundo y todos los rincones, y que no se han tomado medidas rápidamente. Entonces el virus ha estado aquí haciendo estragos mucho antes de que se tomara el toro por las astas. Es muy complicado calificar la gestión de un político en estas circunstancias con una crisis que pilla así tan de repente a todo el mundo. Algunos apostaron desde el primer momento por la salud, otros dieron algunos bandazos, como Donald Trump. De hecho, también hay algunas voces, sobre todo republicanas en Estados Unidos, que llaman o que pasan por Fox News y dicen directamente, cuidado porque estamos echando toda la economía por la borda. Es decir, eso sí que lo podemos ir valorando, ¿no? Esa dicotomía entre salvar vidas o salvar la economía. Lo hemos también visto aquí en Europa, en el caso de, por ejemplo, Boris Johnson, ahora afectado personalmente por el COVID-19 y como en un principio dijo una cosa y luego tomó conciencia de que no se podía permitir miles de muertos en su país. Quizá esos bandazos sí que los hemos podido ver en varios mandatarios mundiales, también en el caso de Bolsonaro, ¿no, Sabine? Es decir, sí que hemos visto algunos cómo han ido cambiando en el transcurso de la crisis. Sí, se ha visto en América Latina, se ha visto esa actitud como la de Boris Johnson en diversos países. El primero de ellos es Brasil, por supuesto. Que al principio va a llamar gripiña. Bolsonaro al... Gripiña, él sigue calificando a la pandemia, al COVID-19 de gripecita, y actualmente no ha tenido un giro muy importante frente a esa actitud primera que él tiene. Son sus ministros y sobre todo los gobernadores de los distintos estados de Brasil que toman las medidas. Pero Bolsonaro de por sí no ha llegado a enfrentar esa pandemia realmente, porque, y la razón por la que actúa así es que no quiere afectar la economía del país. Él lo dice claramente. Y por otra parte también hay otro ejemplo en América Latina de actitud un poco criticable, digamos, es el caso de México con AMLO López, el presidente López Obrador, que ahora sí hizo un giro para reconocer la gravedad de la pandemia, pero durante muchas semanas, mientras otros países de la zona, de la región América Latina, tomaban medidas muy fuertes, él se negó a tomarlas y con mucho atraso está enfrentando la pandemia y se ve criticado también mucho por las medidas económicas que ahora está abarcando. México y Brasil, digamos que han sido las dos grandes potencias de la región que han minimizado, sus gobernantes minimizaron sobre todo en un primer momento la importancia de la crisis. En el otro lado hay países que han reaccionado muy rápidamente y con mucho vigor. Es el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, en Perú, o de El Salvador, países que desde un primer momento sí que adoptaron medidas muy determinadas, ¿no, Sabine? Claro, pues sí, por ejemplo, yo noté dos modelos extraordinarios o tres, digamos, contando con Salvador, pero Perú, principalmente Perú. Por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra decretó la cuarentena el 16 de marzo, o sea, el mismo día como en Francia, con mucha anticipación de la pandemia, y abrazó medidas económicas muy fuertes. Él declaró que iba a gastar el 12% de su PIB para gastos sanitarios y para enfrentar la crisis económica. Por ejemplo, para los trabajadores informales, está gastando un montón de decenas de millones de dólares para repartir ayudas a las empresas, canastas alimentarias, ayudas a las provincias. Está enfrentando la pandemia con un poder de decisión muy fuerte, incluso gastando un dinero de ahorros del Estado. Y esa es una actitud muy fuerte y muy positiva que está valorada por el país. Silvina, nos gustaría saber cómo está, contabas antes, Silvina, el caso de la Catedral de San Juan Divino, creo que en Manhattan, cómo se va reconvirtiendo a un hospital.
imaginamos el caso de Central Park. Claro, la ciudad de Nueva York, que para todos es tan icónica, ¿cómo va adaptando sus infraestructuras? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va modelando todo ese paisaje tan icónico que es para todos para convertirse en una especie de hospital casi de campaña, Nueva York entera? ¿Cómo está siendo esa transformación? Cuéntanos. Sí, bueno, desde que esto empezó a ponerse así tan complejo, ¿no? Y los números empezaron a crecer, se identificó que el principal problema a resolver era aumentar la capacidad hospitalaria, aumentar la cantidad de camas. Entonces, en principio, eso empezó con una transformación de los propios hospitales. Si uno va al Mount Sinai, por ejemplo, en la sede aquí cerca de donde yo vivo, en la Quinta Avenida y la calle 98, muy cerquita del Museo del Met, en lo que se llama el Museum Mile, la milla de los museos, uno entra a ese hospital que es hermoso, muy grande, con unos lobbies todos de mármol, y eso ya no es espacio de lobby, ya ahí hay camas. En las cafeterías de los propios hospitales hay camas, en lugares donde antes los médicos podían ir a tomar algo, descansar o intercambiar notas del día, camas. Se ha aprovechado cada centímetro de los hospitales para incrementar su capacidad de albergar pacientes a tope. Una vez que eso ya no hay más lugar posible físico de donde poner más camas, se sale del hospital y ahí es cuando empieza la transformación radical de la ciudad a la que me refiero con esto de, bueno, el Central Park. En general se ha elegido lugares como este parche verde del Central Park que está enfrente del Mount Sinai. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún problema con los pacientes que están ahora en esas carpas montadas en ese hospital de campaña y de emergencia, tienen el hospital a pocos metros enfrente. Lo mismo pasa en la catedral gótica St. John the Divine, en San Juan el Divino, ya esta vez en la parte oeste de la ciudad, está muy cerca de otra sede del Mount Sinai, y pasa lo mismo. O sea, la idea es que en estos días, antes de que termine esta semana, se empiecen a montar carpas con una temperatura especial en lo que es la nave de la catedral, en la cripta de la catedral, y cualquier cosa que suceda tienen también el hospital ahí muy cerca. Pero esto habla de la magnitud del problema, ¿no? El centro de convenciones Javits, que es donde se hace, por ejemplo, el Comic Con todos los años, la gente de todo Estados Unidos va disfrazada de su superhero favorito, de sus héroes de los comic books. También ahora es un hospital con 2.500 camas que en principio iba a albergar a pacientes que no sufrieran del COVID-19, iba a ser simplemente para sacar pacientes de los hospitales y ponerlos en este predio, pero lo que el gobernador Cuomo y su staff se han dado cuenta es que al estar la cuarentena y los hospitales estar también no recibiendo otro tipo de pacientes porque hay menos accidentes de tráfico, al estar la ciudad vacía, se han cancelado las operaciones electivas, las no urgentes. Entonces, realmente lo que dice el gobernador es los únicos pacientes que tenemos ahora, o la gran mayoría, son de COVID-19. Entonces ahí hubo una contramarcha y el centro Javits ahora sí alberga a pacientes de COVID-19. Lo mismo pasó con este buque de la Armada, el Comfort, que llegó hace unos días a la bahía de Nueva York. En principio se había dicho que no iba a albergar pacientes de COVID-19, se revirtió esa medida. Todo esto nos habla de un cuadro muy grave y muy severo, este cambio en la decisión y la estrategia, habla de un momento muy particular que está viviendo la ciudad y el Estado, y de la incertidumbre de hacia dónde vamos, ¿no? Porque realmente uno habla con personal médico. Yo ayer estuve ahí en la catedral y en el hospital Mount Sinai, y te lo dicen así en la cara, no tenemos más capacidad, no sabemos qué hacer. Les quiero plantear antes de terminar una cuestión que es de muy difícil respuesta, pero quizá podemos apuntar algunos trazos. Es ¿cómo será el mundo después del coronavirus? ¿No? Que yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos y a la que tenemos muy difícil respuesta. ¿Vamos a ser tener más conciencia de lo que es el sistema público de sanidad? ¿Vamos a poner en tela de juicio bastantes cosas sobre el orden liberal? ¿Todo va a cambiar y volver a ser a lo mismo al mismo tiempo porque sabemos que el sistema sabe reconvertirse de nuevo a la nueva? ¿Qué piensan ustedes que puede resultar de todo esto a nivel de orden mundial? Es un poco la pregunta que llevaba hace unos días en su portada el Kugiak, Sabine.
¿Qué respuesta podemos dar a eso? Sí, realmente nos estás planteando una pregunta muy difícil porque yo no puedo decir cómo será el mundo mañana, pero creo realmente que, bueno, todos estamos diciendo que tenemos que encontrar un nuevo camino. ¿Y cuál es el nuevo camino? Yo me quisiera referir a un poeta colombiano que se llama William Ospina y que hace poco, hace unos días, les quiero simplemente citar una frase, escribió eso: si la tormenta lo estremece todo, nosotros también podemos ser la tormenta. En su corazón puede haber un sentimiento y una idea. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mañana sí que tendremos que tener otras vías de desarrollo, otras vías, otras maneras de escoger cuál es el mundo en el que tenemos que vivir. Por ejemplo, vivimos en un mundo muy globalizado. Quizás mañana tendremos que reconectar nuestros sistemas de producción con la nación. Quizás mañana tendremos que montar también a nivel europeo, a nivel mundial, un tipo de plan Marshall que reúna al mundo, pero de otra forma, con inversiones astronómicas en sanidad, pero también en cuidado del medio ambiente, porque hemos destrozado este medio ambiente y de cierta manera esas pandemias también nacen de los excesos que imponemos a nuestra tierra, a la naturaleza. Entonces, puede ser, no sé, eso va en vías muy diferentes, pero de todas maneras, sobre todo, yo creo que tendremos que volver a pensar el mundo globalizado en el que estamos. Por ejemplo, simplemente para terminar y dejar la palabra a Silvina sobre este tema, nosotros vimos en Francia que ya no tenemos producción de máscaras, o muy pocas. No tenemos producción de medicamentos. Nuestra autonomía alimentaria está muy bien, pero en América Latina se están preguntando por su autonomía alimentaria, porque hemos dejado partes enteras de nuestras soberanías sobre nuestras necesidades increíbles, primeras. Esa pregunta se la hacen varios socios europeos. Lo tenemos que dejar aquí porque ya me estoy pasando del tiempo y no me quería ir sin agradecer a Silvina Sterling desde Nueva York que nos haya ofrecido toda esta radiografía tan completa con la que hemos entendido también lo que estáis pasando allí. Muchísimas gracias, Silvina, y esperamos hablar muy pronto de nuevo aquí en el programa. Y muchas gracias también a ti, Sabine, por habernos ofrecido también todo este análisis de lo que pasa en el mundo. Les quería agradecer muchísimo a ustedes dos que han estado con nosotros. Cuídense muchísimo y muchas gracias por haber participado en esta edición especial de En Primera Plana. Gracias. Un placer.